Buen día, me presento. Mi nombre es Cristian Darío Castro Rivera, estudiante del programa de licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad del Quindío, y les estará presentando el siguiente cuadro comparativo donde hablaremos sobre el origen de la inclusión y la educación inclusiva. La presente exposición tiene como objetivo analizar los sentidos y significados de los conceptos de exclusión, segregación, integración e inclusión a partir de los referentes epistémico, histórico-cultural, normativo, curricular y pedagógico. Abordaremos la inclusión no como un hecho aislado, sino como un metaconcepto antagonista de la exclusión, que ha evolucionado históricamente y ha permeado las distintas concepciones del conocimiento, la educación y la sociedad. En este recorrido veremos cómo su paradigma ha transitado desde la negación del otro hasta el reconocimiento pleno de la diversidad humana. Ahora bien, desde el referente epistémico, el tránsito de la exclusión a la inclusión evidencia la transformación del conocimiento y la deconcepción del ser humano dentro de los procesos educativos. Cada paradigma expresa una forma distinta de entender quién puede aprender y qué valor tiene la diferencia en la construcción del saber. Desde la exclusión, el conocimiento se concebía como un privilegio para los pocos, negando la racionalidad y la humanidad de quienes eran considerados distintos. Predominaba una visión jerárquica y homogénea del saber, que se justificaba a través de la marginación como parte del orden natural. Por otra parte, en la segregación se empieza a reconocer la existencia de la diferencia, aunque bajo una mirada clasificatoria. El discurso científico y religioso legitima la separación de los sujetos no válidos, manteniendo una epistemología que subordina la diversidad a la normalidad. En la integración se da un paso hacia la apertura pero sin transformación profunda. Todos pueden acceder al conocimiento siempre y cuando se adapte al sistema ya establecido. El saber se mantiene como verdad única y la diversidad se tolera pero no se valora. Finalmente, en la inclusión, redefine la epistemología educativa al comprender el conocimiento como construcción colectiva. Se reconoce que todos los sujetos poseen saberes válidos y que la diferencia no limita, sino que amplía las posibilidades de aprender. Así el saber deja de ser un instrumento para poder convertirse en una práctica ética de reconocimiento mutuo. Por otra parte, desde una perspectiva historiográfica cultural, la evolución hacia la inclusión refleja los cambios en la forma en cómo las sociedades han concebido la diferencia y el acceso al saber. En la antigüedad y la Edad Media, la exclusión se legitimaba como parte del orden natural. Solo la élite accedía a la educación, mientras mujeres, pobres y personas con discapacidad eran invisibilizadas. En la Edad Moderna surge la segregación, se crean espacios separados para los diferentes, reforzando las jerarquías sociales. La diferencia se asocia con inferioridad, sostenida por discursos religiosos y científicos. Durante los siglos XIX y XX, la integración propone abrir la escuela al otro, pero sin modificar la estructura cultural. Las escuelas especiales reflejan una mirada asistencialista más que transformadora. Finalmente, en la posmodernidad, la inclusión se consolida como un paradigma de justicia social. Se promueve la equidad, el respeto y la diversidad desde el formato de la educación como derecho universal orientado al bienestar común. Desde el referente normativo, la historia de la inclusión se comprende como un proceso gradual de reconocimiento de derechos, donde las normas evolucionan desde la desigualdad hacia la justicia social. En la exclusión, las leyes legitiman jerarquías sociales y negaban derechos básicos a quienes eran considerados como diferentes. No existían marcos legales que protegieran la igualdad ni se reconocía el principio de la justicia social. La diferencia era vista como motivo de exclusión y no como valor humano. Durante la segregación emergen normas de carácter asistencial que, aunque reconocen ciertas necesidades, perpetúan la separación. Se crean instituciones paralelas para los distintos, sin transformar las estructuras sociales. La legalidad empieza a nombrar a la diferencia, pero no la integra plenamente.
En la integración surgen leyes como la Ley 115 de 1994, que amplían el acceso pero no garantizan la participación equitativa. Se avanza en el reconocimiento formal, aunque la práctica sigue siendo limitada por modelos homogéneos. La igualdad se plantea más como inclusión física que como transformación social. Con la inclusión, los marcos internacionales como la UNESCO, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y los objetivos de desarrollo sostenible planteados desde la Agenda 2030 promueven una visión de justicia, equidad y diversidad. Se garantiza el derecho a una educación inclusiva y de calidad, orientada al bienestar y la participación plena en sociedad. Desde el referente curricular, la historia de la inclusión revela cómo el currículo ha pasado de ser un instrumento de homogeneización y de control a convertirse en un medio para reconocer la diversidad, los ritmos y las formas múltiples de aprendizaje. En la exclusión predominan currículos rígidos, homogéneos y centrados en la memorización. El estudiante es un receptor pasivo, sin voz ni contexto. Se desconoce la diversidad de los estilos y los ritmos de aprendizaje, reproduciendo modelos únicos de saber y de evaluación. Durante la segregación se crean programas paralelos para quienes no se adaptan al currículo tradicional. Estas estructuras refuerzan la diferencia como deficiencia y separan al estudiantado en función de su capacidad. La enseñanza se mantiene centrada en un uniforme y la norma dominante. En la integración se permite la entrada de estudiantes con necesidades educativas especiales mediante adaptaciones curriculares. Sin embargo, la estructura del aula permanece inalterada. La inclusión depende del esfuerzo individual del estudiante y no de una transformación del sistema. En pocas palabras, el estudiante es quien se debe adaptar al sistema. Con la inclusión, el currículo se redefine como flexible, contextualizado y colaborativo. Se reconocen los saberes múltiples, los aprendizajes significativos y las inteligencias diversas. El estudiante se convierte en protagonista activo de su proceso formativo, dentro de un marco de equidad y de participación. Aquí el sistema se adapta a las necesidades de sus estudiantes. Desde el referente pedagógico, el tránsito hacia la inclusión representa un cambio profundo en la manera de concebir la enseñanza, el rol del docente y la relación con el otro. La pedagogía ha pasado de imponer disciplina y obediencia a promover diálogo, empatía y transformación social. En la exclusión, la enseñanza se basaba en la autoridad y el castigo. El docente era una figura de control y no de acompañamiento. Y el estudiante debía obedecer sin cuestionar. Se excluía todo lo que se apartara de la norma, negando la posibilidad de pensar críticamente. Durante la segregación surgen enfoques asistencialistas que conciben la diferencia como un defecto. Los maestros reproducen la idea de que unos pueden aprender y otros no, limitando la enseñanza a la transmisión mecánica de información y reforzando la dependencia. En la integración aparecen intentos de incluir a todos los estudiantes en un mismo espacio, pero sin modificar las prácticas metodológicas. El docente adapta, pero no transforma. La centralidad del currículo y la enseñanza uniforme persisten, herencia de la tradicionalidad. Con la inclusión emerge una pedagogía humanizadora, crítica y dialógica. El docente se convierte en mediador y facilitador del aprendizaje, valorando la diversidad como fuente de crecimiento colectivo. Se promueven ambientes de respeto, empatía y cooperación donde todos aprenden con y desde la diferencia. Para finalizar, reflexionar sobre la inclusión implica reconocer que este paradigma no solamente se reduce a ser una política educativa, sino que trasciende a un proceso de transformación cultural profunda. En la actualidad, la inclusión sigue siendo un proceso utópico, pues la exclusión continúa impregnada en nuestras prácticas, instituciones y formas de pensar. Aún reproducimos jerarquías y prejuicios que fragmentan la condición humana y la limitan las posibilidades de aprender a convivir desde la diferencia. Por eso la inclusión no puede asumirse como un punto de llegada, sino como un punto permanente hacia la justicia social. Desde esta mirada, transformar los ambientes de aprendizaje supone convertirlos en espacios provocadores, críticos y sensibles a la diversidad. Se trata de pasar de una educación que homogeniza a una que humaniza, de un currículo que clasifica a uno que integra y dignifica. Como futuro docente en ciencias sociales, asumo el compromiso de fortalecer culturas inclusivas, donde el aula sea un territorio de diálogo, reconocimiento y participación.
Propongo promover prácticas pedagógicas que articulen la memoria, la empatía y la justicia social, orientadas a mitigar las brechas de aprendizaje y maximizar las oportunidades de desarrollo humano. Asimismo, el desarrollo de competencias que permitan la construcción de una ciudadanía donde se pueda gestar el desarrollo de la administración efectiva del poder, mismo poder que ha sido legitimado para la opresión de los mismos pueblos y de las mismas personas. La inclusión debe concebirse como un proceso transformador que permita reconstruir el tejido social y reducir las inequidades, la pobreza y la discriminación, porque educar desde la inclusión es en esencia un acto de humanidad que nos invita a mirarnos como iguales desde nuestras connaturales diferencias. Muchas gracias por su atención.